Buenos días, continuamos con el programa Probeco. Hoy hablaremos sobre la motivación para el comportamiento delictivo. ¿Qué es la motivación? En este caso vamos a hablar sobre los motivos por los que una persona decide cometer un delito. ¿Cuáles son las motivaciones para cometer delitos? ¿Sabemos qué es la motivación? Bien, la motivación es el proceso que se activa para que un individuo satisfaga una necesidad. Las necesidades pueden ser fisiológicas, de supervivencia, sociales, metas personales u otras. Vamos a pararnos un momento a pensar. ¿Cuáles creéis que son las necesidades humanas? ¿Qué cosas necesita una persona para vivir? Podemos enumerar de mayor a menor importancia cuáles son las necesidades humanas. ¿Qué creemos que necesitamos para vivir? Ahora os voy a presentar la pirámide de Maslow. Maslow ideó una pirámide en la que están todas las necesidades del ser humano. En esta pirámide, para poder satisfacer las necesidades de arriba, tienen que estar cumplidas las de abajo. Es decir, las primeras necesidades que tenemos que cumplir serían las primarias o básicas. Estas se encuentran en la base de la pirámide y serían las necesidades para que el cuerpo sobreviva. Por ejemplo, comer, beber agua, descansar, respirar, ¿vale? Esas necesidades son básicas. Sin ellas, el cuerpo se moriría o la persona se moriría. En segundo lugar, Maslow pone las necesidades de seguridad, es decir, tener seguridad física, de protección. Saber que estoy protegido. Una vez tengamos esta necesidad cubierta, pasaría a la siguiente, que es las necesidades sociales, es decir, tener amigos, afecto, intimidad sexual, personas alrededor. Como sabemos, las personas somos sociales, necesitamos a las demás personas para estar bien, para ser felices. Y eso es importante. Maslow lo colocó en la tercera posición. Después, una vez tengamos las necesidades sociales cubiertas, podemos cubrir las necesidades de estima, es decir, el autoconocimiento, la confianza en mí mismo, el respeto y el éxito. Para cubrir la última necesidad que Maslow pone en su pirámide, es necesario tener cubiertas todas las demás. Esta es la necesidad de autorrealización. Aquí estaría la moralidad, la creatividad, la espontaneidad, falta de prejuicios, aceptación de los demás, resolución de problemas, etc. Como veis, para poder satisfacer la necesidad de arriba es necesario que la de abajo esté cubierta. Si no tengo para comer, la necesidad de seguridad social, estima y autorrealización no son importantes. Primero hay que comer y asegurar la supervivencia del cuerpo para poder subir en la escala de necesidades. Podemos decir de forma resumida que la motivación son en realidad los motivos que nos llevan a hacer las acciones. Estas acciones siempre llevan detrás una necesidad. Es decir, detrás de cualquier acción siempre se esconde algún motivo que nos lleva a hacerla. De esta forma existen múltiples motivos, tantos como necesidades tenga. Siempre hay una motivación detrás de cada acción, siempre. Los motivos pueden ser motivos interpersonales o motivos intrapersonales. Ahora veremos cuáles son cada uno. Veamos pues las necesidades intrapersonales. Estas son las que tienen que ver con uno mismo, es decir, conmigo. No tienen que ver con los demás, solamente conmigo. Por ejemplo, mejorar un estado físico, curarme de una enfermedad, comer, taparme si tengo frío, beber si tengo sed, ¿vale? Aquí veríamos la necesidad, tengo sed, y la motivación es saciar la sed. Por lo tanto, la acción sería beber agua. En cuanto a las necesidades
interpersonales serían las que están en relación con otros, con los otros. Tienen un componente social, un componente en el que yo me tengo que relacionar con otros. Como ejemplo, tenemos la necesidad de ser aceptado por el grupo, la necesidad de apego, la necesidad de sentirme acompañado, de sentirme querido, ¿vale? Eso sería una necesidad interpersonal. Bueno, ahora que sabemos un poco más sobre la motivación y las necesidades, os invito a que reflexionéis un poco más sobre los motivos vitales que tenéis, es decir, lo que os motiva día a día, qué cosas soléis hacer y cómo soléis conseguir estas cosas. Para que sea más sencillo, vamos a resumir el proceso motivacional en una tabla. Como vemos, la tabla tiene 4 columnas: la anticipación, la activación y dirección, aproximación y retroalimentación y el resultado. La anticipación consiste en poner qué es lo que creo que sucederá. La activación y dirección sería la conducta motivada que se activa por un estímulo interno o externo. ¿Qué es esto? Muy bien. Sería lo que voy a hacer para satisfacer la necesidad intrapersonal, es decir, que tiene que ver conmigo mismo, o la necesidad interpersonal, aquella que tenga que ver con la relación que tengo con los demás, como hemos visto antes. La aproximación y retroalimentación. Esta sería los acercamientos que hago con mi acción a la consecución de la meta. Para ello utilizo diferentes estrategias que iré evaluando sobre la marcha para ver si tienen éxito o fracaso. ¿Qué quiere decir esto? Muy bien. Cuando yo planifico una acción para conseguir un objetivo, voy haciendo cosas poco a poco que se acercan a conseguir el objetivo o a conseguir lo que yo quiero. Cada paso que doy en dirección al objetivo que quiero es reevaluado cada vez. Es decir, veo si este paso que he dado me acerca o me aleja del objetivo. Si me acerca, bien, haré otro objetivo pequeñito, otro paso adelante para conseguir la meta. Y si veo que me aleja, volveré a repetir la acción de otra manera para que me acerque al objetivo. Eso serían las conductas de aproximación. Y la retroalimentación es cada vez que evalúo lo que he hecho o el pasito que he dado, si me lleva hacia la meta o no me lleva hacia la meta. El resultado, como pone aquí, sería, se valoran las consecuencias de la conducta. Es decir, se valora si lo que he hecho ha satisfecho mi necesidad o no lo ha hecho. Ahora vamos a ver un ejemplo de cómo se rellena la tabla que hemos visto anteriormente para que podáis ver cómo hacer la vuestra. En este ejemplo he puesto: me gustaría terminar mis estudios básicos. Para poder acceder a un determinado puesto de trabajo necesito unos estudios. Pienso en cómo organizarme para poder estudiar y presentarme a los exámenes. Consulto con academias. Intento compatibilizar el trabajo con los estudios, etc. Si finalmente termino mis estudios, satisfacción. Si no los termino, frustración. Como veis, en la tabla, anticipación ha puesto que le gustaría terminar los estudios básicos. Es decir, yo voy a hacer esta acción porque quiero terminar mis estudios básicos. ¿Vale? La activación y dirección sería: para poder acceder a un puesto de trabajo necesito estos estudios. Esa es mi activación, mi necesidad. La necesidad es: necesito estos estudios para poder acceder al trabajo. Y la dirección es: ¿qué voy a hacer? Voy a estudiar. Muy bien. La aproximación y retroalimentación es el proceso de aproximación. Es decir, pienso cómo me voy a organizar para estudiar. Si tengo que compaginarlo con trabajar o no. Si prefiero ahorrar y luego estudiar solamente. ¿Cómo voy a presentar los exámenes?
¿A qué academia puedo ir? Si lo voy a hacer por libre, si prefiero ir a un instituto, si prefiero ir a una escuela de adultos. Toda esa evaluación de cómo voy a llevar a cabo la acción, que es decir, estudiar, sería el proceso de activación o aproximación. La retroalimentación es descartar aquellas cosas que no me acercan a la meta, es decir, acabar mis estudios básicos, y aceptar aquellas que sí. Por ejemplo, si veo que no voy a poder estudiar solo, es decir, tengo que trabajar, buscaré una academia que me permita trabajar y estudiar. Si puedo dejar de trabajar para estudiar, buscaré una academia que tenga unas horas de estudio más amplias y así poder terminar estos estudios más rápidamente. ¿Vale? Se ve cómo se organiza uno o cómo planifica las acciones que van a hacer para llegar a la meta. El resultado final vendrá determinado de cómo he hecho toda la planificación de la acción. Es decir, cómo he planificado mis acciones para llevar a cabo los estudios y al final conseguir la meta. Si finalmente consigo acabar los estudios, es decir, cumplo con mi objetivo, mi necesidad será satisfecha y podré buscar el trabajo que quiero. Entonces, la emoción que yo tendré será satisfacción. Pero si no lo consigo, tendré una necesidad no cubierta y un sentimiento de frustración. Ahora bien, os toca a vosotros. Aquí tenéis la tabla en blanco para que la rellenéis. Elegid una de las cosas que tengáis como necesidad día a día o alguna cosa que os haya gustado siempre hacer o alguna meta a corto plazo que podáis tener en mente y vamos a hacer este análisis del proceso motivacional como práctica. Por último, vamos a analizar las motivaciones que llevaron a cabo que hicierais la conducta delictiva, es decir, ¿por qué cometisteis el delito? ¿Qué motivos teníais para cometer el delito? Para ello nos vamos a ayudar de la siguiente tabla. Como veis, en la primera columna están las necesidades, es decir, aquello que yo creía que necesitaba y la comisión del delito me ayudó a conseguirlo o era el objetivo que de conseguir. En la siguiente columna, la motivación, es decir, el motivo por el que cometo el delito. En la siguiente columna pondríamos qué conducta delictiva hice, que puede ser, por ejemplo, un robo, por ejemplo, una pelea, por ejemplo, cualquier conducta delictiva que hayáis cometido. Vender droga, por ejemplo, también podría ser. Y por último, el resultado. Es decir, si se conseguía suplir la necesidad o no. Para que veáis un ejemplo, os he puesto el siguiente. Como necesidad he puesto que necesito unas zapatillas y he visto unas que me gustan mucho. Motivación sería, no tengo dinero, pero quiero las zapatillas. O sea, la necesidad sigue ahí y la motivación para cometer la conducta delictiva es que no tengo dinero. La conducta delictiva que he elegido es robar las zapatillas. Y el resultado estaría en base de si consigo o no satisfacer la necesidad que me he creado. Es decir, si consigo o no las zapatillas. En este caso, si las robo y no me pillan, sí que consigo las zapatillas. Por tanto, la necesidad estaría cubierta. Pero si las robo y me pillan, no habré conseguido satisfacer la necesidad. Por tanto, no tengo las zapatillas. En vuestro caso, tendréis que explicar o elegir una de las conductas delictivas que hayáis cometido y desagregarlas en la necesidad, qué necesidad teníais para cometer esa conducta delictiva, por qué cometisteis la conducta delictiva, es decir, por qué motivos, la motivación, qué conducta hicisteis, es decir, si fue un robo, si fue una pelea, si fue lo que fuera, o
traficar con droga, estafa, lo que sea, ¿vale? Y el resultado de si os satisfizo la necesidad o no. Aparte de poner sí o no, podéis poner también un poco qué es lo que pasó y por qué sí o por qué no. ¿Vale? Bueno, pues con esto finalizamos la sesión de hoy. Muchas gracias. Espero ver pronto vuestros ejercicios. Un saludo.